Mi nombre es Akari Takara, y sí, mis mañanas comienzan temprano, aunque el trabajo empieza a las 9, yo siempre estoy en la oficina a las 8. Podría decir que es porque así evito el tren abarrotado de cuerpos apretujados como sardinas, pero la verdad es más que eso, hay algo especial en llegar antes que todos, en ver cómo la luz del sol entra lentamente por las ventanas, pintando de oro un espacio aún silencioso y vacío. En ese instante fugaz, la oficina me pertenece, es un momento íntimo, privado. Trabajo en Takama Tech, uno de los principales fabricantes de iluminación en el país. Hace un año nos mudamos a una torre de oficinas moderna, reluciente, minimalista. Todo cambió desde entonces, el diseño, el sistema, hasta la manera en que nos sentamos. Antes teníamos escritorios asignados por equipo, me gustaba eso, era como sólido, definido, sabías dónde estaba cada quien con solo mirar el plano, sentías que formabas parte de algo. Pero ahora es una oficina de free address, sin asientos fijos, todos vagamos con nuestro portátil y papeles en busca de un lugar donde trabajar. Al principio lo odié, esa sensación de no pertenecer a ningún lado me desconcertaba, aunque como casi todo, uno termina acostumbrándose, la gente va creando sus propios hábitos, sus zonas preferidas, y yo, claro, también tengo mi rincón favorito, mi pequeño refugio dentro de este mundo limpio y controlado. Trabajo en el departamento de diseño de interiores, donde nos encargamos de crear ambientes de iluminación para hogares, y también para espacios comerciales como hoteles o restaurantes. Esta primavera fui nombrada subjefa del área comercial, un ascenso importante, una carga mayor, el peso de las decisiones, el miedo a fallar a veces me aplastan, pero también me recuerdan por qué estoy aquí, esto es lo que siempre quise hacer. Justo cuando empezaba a perderme en esos pensamientos, como cada mañana últimamente, él apareció, sabía que ya estarías aquí. Buenos días, dijo con su tono relajado de siempre. Buenos días, respondí sin mirarlo, centrada en la pantalla. Sabía perfectamente quién era sin tener que alzar la vista. Ryoi Kiyosato, mi compañero de generación, mi igual en edad, en experiencia, y también mi ex. Quiero que veas algo, dijo acercándose con su laptop abierta. Desde hace poco lo habían transferido a desarrollo técnico, justo al lado de nuestro departamento, por eso ahora lo veía más seguido, a veces demasiado seguido. La interacción era laboral, sí, él mostraba un folleto de producto, pedía mi opinión, escuchaba atento, parecía sincero, incluso me elogió, tú tienes buen ojo, Akari. Me limité a señalar lo que debía ajustarse, dando respuestas objetivas, frías, pero cuando alcé la mirada, su rostro estaba peligrosamente cerca, el corazón me dio un vuelco. Hacía mucho que no lo veía desde tan cerca, su mirada seguía siendo esa mezcla molesta de ternura y obstinación. Sí, fuimos pareja durante 3 años, empezamos en otoño, justo después de entrar a la empresa, y terminamos justo al borde del cuarto. ¿Tienes un rato esta semana o la próxima después del trabajo?, preguntó de pronto, sin intención de marcharse. ¿Para qué? Para celebrar tu ascenso y para hablar, bien, como antes. Lo dijo mirándome con esos ojos claros que parecían atravesarme, pero yo ya no era la misma. No hace falta celebrarlo, tampoco te felicité por tu cambio de departamento, y no tengo nada que decirte. Tal vez deberías invitar a otra persona. Mi voz tembló, maldita sea, todavía me afectaba hablar de ella, la mujer que se metió entre nosotros, la razón por la que terminamos. ¿A quién te refieres?, preguntó como si no entendiera, pero no lo hacía con cinismo, lo decía con ese cuidado molesto, como si yo fuera de cristal. Nikaido Seira, escuché que ahora está freelance, es tu oportunidad, ¿no crees? El nombre me dejó un sabor amargo, aunque lo pronuncié con firmeza, por dentro me estaba deshaciendo. Qué patética me sentí, qué cansada, lo sé, pero no tiene nada que ver conmigo, alcanzó a decir cuando de pronto una tercera voz nos interrumpió. Buenos días. Era nuestro jefe directo, el gerente Takama Soshi, siempre tan puntual, siempre tan impecable. Me separé de Ryoi instintivamente, como si me hubieran descubierto haciendo algo indebido. Siempre tan temprano, Takara, y tú también, Kiyosato. Se agradece el esfuerzo, pero sin excederse. Sí, señor, respondimos al unísono, tensos como estudiantes en plena reprimenda. Takama-san no era cualquier jefe, era el heredero de la empresa, pero jamás se escudó en eso, se ganó su puesto con trabajo real. Tenía apenas 31 y aunque parecía distante, era uno de los pocos que sabían leer el ambiente y actuar con humanidad. Mientras se alejaba, Ryoi se inclinó levemente hacia mi oído. Este viernes, a las 7, reservé en el lugar de siempre.
¿Qué? ¿No puedes decidir eso tú solo? Protesté en un susurro. Te esperaré, hasta que vengas, y se fue, sin mirar atrás. Me dejé caer en la silla sin fuerzas. Durante este último año, apenas si habíamos intercambiado palabras fuera del trabajo. Después de aquella ruptura, y de la forma en que se dio, le dije claramente, no me hables más si no es por trabajo, y él lo respetó, o al menos eso creí. Pero ahora que estábamos tan cerca de nuevo, literal y profesionalmente, volvía a entrometerse, con frases como, estás comiendo bien, descansas los fines de semana, como si fuera mi madre, o algo peor, alguien que aún se preocupa. Es porque quiere mantener buenas relaciones entre departamentos, porque le conviene. No sé que él no es así, y justo por eso me desconcierta aún más. No sé lo que quiere, no sé si quiero saberlo, pero algo dentro de mí, esa parte que no he logrado apagar del todo, no puede evitar escuchar cuando él llama mi nombre. Recuerdo perfectamente ese primer año como adulta en el mundo laboral, aún teníamos algo del ritmo universitario en la sangre, y los lazos entre los de nuestra generación, esos que se forjaron en las primeras semanas de capacitación, seguían intactos. Salíamos a cenar después del trabajo, organizábamos salidas los fines de semana, todo era nuevo, efervescente, un poco ingenuo. Pero el tiempo, como siempre, nos enseñó a mantener la distancia necesaria, las asignaciones en distintos departamentos, los horarios, las vidas personales, todo empezó a marcarnos el camino. Aún así, entre tantos cambios, Ryoi Kiyosato y yo mantuvimos una cercanía cómoda, sin exigencias, sin promesas, éramos buenos compañeros, casi amigos. Yo trataba de integrarme con los senpai de mi equipo, almorzaba con ellos para cortar distancias, pero a veces el trabajo se alargaba y los horarios no coincidían. Era en esos momentos cuando, casi como si el destino lo dispusiera, me encontraba con él en la cafetería semivacía. En el departamento de sistemas tenemos turnos, unos comen a las 12, otros a la 1, me explicó una vez mientras yo trataba de no parecer demasiado interesada. Hablaba con entusiasmo de su trabajo, de lo complicado que era, de la exigencia. Por ahora me tratan con guantes de seda, pero ya se nota que esto es una bomba de tiempo, decía riéndose y encogiéndose de hombros. Pero detrás de esa risa nerviosa se le notaba feliz, y no tardé en entender por qué. La senpai que me está enseñando es una genia y encima es hermosa. Se refería, por supuesto, a Seira Nikaido, 3 años mayor que nosotros, legendaria incluso para los que no pertenecíamos a su área. Una mujer elegante, aguda, con una presencia que imponía incluso cuando no decía nada, era la clase de persona que parecía brillar sin esfuerzo. Mientras él hablaba de ella con admiración, yo callaba, porque para entonces ya me gustaba Ryoi, tenía algo, una compostura tranquila, una forma de hablar que jamás era hiriente ni exagerada. Trato justo, palabras bien elegidas, sentido común y una sonrisa que desarmaba hasta el más cerrado, me parecía, en una palabra, admirable. Y esa admiración, sin que me diera cuenta, se volvió otra cosa, pero sus ojos no eran para mí. Está respondiendo correos, corrigiendo un sistema y todavía me da explicaciones como si no tuviera nada más que hacer, contaba entre divertido y fascinado. No existe, es una diosa, literalmente, asentía en silencio, sonriendo con los labios pero no con el corazón. Siempre fui torpe para el amor, hasta en la universidad me costaba iniciar una conversación, y cuando alguien se me acercaba, dudaba tanto que terminaba alejándome. Una amiga me dijo una vez, hay chicos que están interesados en ti, pero les das miedo, no por mala onda, sino porque pareces distante, si no das el primer paso, te vas a quedar esperando. Nunca me creí lo de que había chicos interesados, pero lo de quedarme esperando, eso sí, por eso cuando logré acercarme a Ryoi, aunque solo fuera como colega, ya era un logro, no esperaba más. Pero las cosas cambiaron, en septiembre él apareció devastado. Takara, tengo que contarte algo, me dijo desplomándose en la silla del comedor al final del día. ¿Fuiste al Beer Garden con tu equipo? No, resaca. Pregunté con una sonrisa burlona. No, bueno. Sí, un poco, pero eso no es. Me rechazaron, indirectamente. Me quedé helada. Contó que durante la cena alguien había bromeado. Seira-chan vino. Oriuchi no la retuvo, y ahí todo explotó. Oriuchi, el as de ventas, compañero de generación de nuestro jefe Takama, nadie había dicho nada, pero todos lo sabían. Ella se había limitado a responder sonrojada, él me dejó venir sin problema, es algo celoso, pero no se opone y cuando alguien preguntó si iban bien, dijo simplemente, sí, todo va bien. Eso fue todo,
2 frases y la historia con ella se le terminó. Yo pensé que si tenía pareja sería alguien externo. Nunca imaginé. Lo acompañé a un izakaya y lo escuché, mientras bebía sorbos pequeños con esa mezcla de despecho y ternura que tienen los chicos que aún creen que el amor es limpio. No quiero interponerme, dijo, pero si algún día tengo una oportunidad, me gustaría ser alguien que valga la pena para ella. Y entonces, sin pensarlo, sin medir consecuencias, lo solté. Entonces, ¿quieres practicar el amor conmigo hasta que llegue ese día? El mundo se detuvo. Su rostro era puro desconcierto. Tú y yo practicar el amor, y yo que ya había metido la pata hasta el fondo, decidí no retroceder. Es solo que yo también soy mala en esto. No sé flirtear, no sé leer señales, y bueno, si te parece, podríamos aprender juntos. Claro, si prefieres a alguien con experiencia, lo entenderé. No sé si fue la torpeza o la desesperación, pero seguí hablando sin parar, tú y yo saliendo. Se quedó en silencio un segundo, y entonces lo dijo. Bueno, probemos. ¿Qué dijiste? Eso, probemos, tú y yo. Me quedé en blanco, pero lo dije sin pensar. Pensé que te ibas a burlar o a decirme que era raro. ¿O él sonrió? ¿Por qué te menosprecias tanto? Para ser sincero, siempre pensé que eras genial. ¿Qué parte? ¿Cómo que qué parte? Eres linda, amable, tranquila y tienes carácter. Linda, yo, lo miré con incredulidad y él con una sonrisa torcida añadió, si te pienso como alguien con quien salir, la verdad suena bastante bien. Pero luego se puso serio, solo que si voy a salir contigo, no puede ser a la ligera. Me congelé, eso quiere decir que soy una persona difícil o algo así. No, no es eso, es que tú eres seria, eres de las que no juegan con los sentimientos. Si empiezo algo contigo, quiero hacerlo bien. Me sorprendió esa pausa, esa contención, como si realmente se estuviera planteando si era digno de esta oportunidad que yo torpemente le estaba dando. Tal vez no tienes que pensar tanto, no pongas el peso del mundo sobre nosotros antes de dar el primer paso, le dije casi sin reconocer mi propia voz, y él rió aliviado. Sí, puede ser. No esperaba enamorarme en serio tan pronto, pero tal vez todo se trata de dejarse llevar. Así empezó lo nuestro con torpeza, con heridas aún abiertas, con una tercera persona habitando en su corazón. Y aún así empezamos, sabiendo que el final podía llegar cuando ella estuviera disponible otra vez, sabiendo que quizá todo esto no era más que un puente, pero por primera vez me atreví a cruzarlo, aunque el otro lado fuera incierto, aunque doliera, aunque simplemente no durara. Empezamos a salir con pasos cortos pero constantes. Cada fin de semana elegíamos algún sitio cercano, una cafetería nueva, el parque, una película de estreno. Lo más común era almorzar juntos, y luego pasar un rato en el Game Center. Él siempre se empeñaba en ganarme en los juegos, pero lo que realmente me enternecía era cómo se concentraba frente a la máquina de gancho, intentando atrapar un peluche de mi personaje favorito. Su sonrisa al lograrlo triunfal infantil, se convirtió en una de mis escenas favoritas. Aunque nuestra relación parecía salida de una comedia ligera, para mí era un milagro cotidiano. Reírnos con una tontería durante una fila eterna para una atracción, llorar al mismo tiempo en una sala de cine, probar ropa y escoger estilos el uno para el otro, era como estar en un espacio tibio donde nada dolía. O mejor dicho, donde casi nada dolía, porque por más que fingiera que no, yo sabía que en algún rincón de su pecho seguía latiendo algo por otra mujer, pero el calor de su presencia era tan reconfortante que por momentos me permitía olvidar esa espina. Mira, saqué el peluche grande, no es el que te gusta. Akari, su voz me sacó de ese mundo irreal que me había inventado por un segundo. Ah, perdón, me quedé pensando, ¿te sientes mal? ¿Qué va? Estoy bien, de verdad. Él frunció el ceño, no muy convencido, pero no insistió. Perdona, siempre hacemos lo mismo. Prometo pensar en algo que te divierta más. ¿Qué estás diciendo? Me encanta esto, y gracias por el peluche, de verdad. Esta vez lo dije de corazón, y sin embargo él sonrió con una expresión que me partió un poco el alma, melancólica, como si ya supiera que nuestro tiempo tenía fecha de vencimiento. 3 meses después era Nochebuena, él me sorprendió con una reserva, escogí un restaurante que creo que te va a encantar, el lugar era un bistró con temática de barco pirata, exagerado, encantador, único. El dueño, Momo-san, era un personaje en sí mismo, extrovertido, empático, lleno de frases cursis y una sonrisa cómplice. La decoración me dejó sin aliento, las luces suaves, las lámparas como candelabros antiguos, todo parecía sacado de un sueño. ¿Estas luces son importadas?, pregunté con la emoción desbordada de quien ama su trabajo. Claro que sí, corazón.
respondió Momo-san. No podía dejar de hablar. Le conté sobre la lamparita vintage que me regalaron cuando era niña, sobre cómo me dormía creyendo que estaba en otro mundo. Le hablé de mi nombre, Akari, Luz, y de cómo eso había influido en mi camino. Le hablé de por qué había elegido Takama Tech, y de lo que soñaba lograr como diseñadora de iluminación. Rió y me miraba con intensidad, como si cada palabra que salía de mí lo hiciera verme bajo una luz distinta. Akari, me gustas, de verdad, me gusta todo esto de ti. No supe qué responder, lo miré y el corazón me golpeó el pecho como si estuviera intentando escapar. Quiero que sepas que estar contigo se volvió natural, como respirar, como si siempre hubieras estado ahí. Ahora ya no puedo imaginar mi vida sin ti. No podía hablar, no podía moverme. Pero las lágrimas me traicionaron y empezaron a caer sin permiso. Olvídalo de Seira Senpai, ya no pienso en ella. Tú eres mi presente, mi futuro. Si me dejas, yo también te quiero, logré decir entre sollozos. Nos abrazamos y esa noche nos besamos por primera vez en una esquina tranquila de un barrio iluminado solo por faroles tenues. Empezamos a dormir en casa del otro los fines de semana. Compramos tazas a juego, viajamos, nos conocimos más a fondo que nunca. La primera vez que hicimos el amor fue en un hotel pequeño en Hakodate. Yo desperté con el sol en la cara y su brazo rodeando mi cintura. Era feliz, era perfecto. Durante 3 años fuimos un equipo, no discutíamos, nos escuchábamos, nos cuidábamos, me llevaba bien con su madre, con su hermana, pensé ingenuamente que eso bastaba. Pero cuando llegó el día del traslado de oficinas, todo cambió. Yo me encargaba de los equipos informáticos, necesitaba confirmar algo y fui a buscar a Ryoei. Me dijeron que estaba en el archivo con Seira. Mi estómago se encogió. Era absurdo, claro, era trabajo, pero cuando abrí la puerta y escuché ese llanto, algo se rompió. Avancé en silencio, y ahí estaban, ella llorando, él dejándose abrazar. Sus brazos colgaban, pero su expresión era indulgente, familiar. ¿Qué están haciendo, Akari? No esperaba que, no me digas. Lo estoy viendo. Yo sabía que no la estaba abrazando, que no era lo que parecía, pero aún así dolía. ¿Por qué no te alejaste? Porque no pude. Ella había sido herida, traicionada por su novio, estaba devastada. Él no quería abandonarla en ese estado, pero yo no podía perdonarlo por prestarle su pecho. Sabía ella que tú la querías antes, sabía lo que provocaba al buscarte así, tal vez, no lo sé, pero no es justo que me hables así, no es justo. ¿Qué no es justo, Ryoei, que yo te reclame? Eso es injusto. Solo quiero que seas más suave, que no te llenes de rabia por esto. Y ella, ¿por qué con ella sí puedes ser compasivo? ¿Por qué a mí me pides calma y a ella le das contención? Me di cuenta entonces, en su balanza yo era la que debía mantenerse cuerda, la que no podía mostrar celos, la que debía ser madura. Si estás de acuerdo con ella, si crees que yo estoy equivocada, entonces terminamos. Así de simple. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Sí, no quiero seguir con alguien que me pide comprensión mientras consuela a la mujer que siempre fue su debilidad, y me fui corriendo con su voz llamándome a lo lejos. Bloqueé su número, ignoré sus visitas, le supliqué que no me arruinara el ambiente laboral, le dije que si me hacía daño mi sueño se derrumbaría, no volvió. El nuevo edificio trajo también un nuevo silencio entre nosotros, una ausencia que me mordía por dentro. Pasaron 2 meses, luego 4 y me ascendieron. Me dediqué al trabajo, me aferré a eso para no derrumbarme. Los fines de semana visitaba exposiciones, museos, ferias de diseño, me esforzaba por brillar, y medio año después él apareció, en el departamento vecino y empezó a hablarme, como si el tiempo perdido pudiera repararse palabra a palabra, y aunque me gustaría decir que mi corazón no tembló, estaría mintiendo. Porque sí tembló, y porque aún no sé si quiero volver a ser parte de esa historia, o empezar una nueva. Con o sin él, Akari Takahara es para mí la única mujer que he amado y que seguiré amando. Sería bonito que Akari-chan viniera, ¿verdad? Murmuró Momo-san mientras dejaba sobre la mesa el café que había pedido. Me encontraba en el restaurante donde solíamos venir juntos, un bar italiano con decoración de barco pirata. Nuestro lugar, hoy, sin embargo, solo estaba yo. ¿Vendrá? Lo sé, respondí mirando una lámpara antigua colgada en la pared. Su luz cálida me recordaba al brillo suave de su mirada. El hilo rojo que nos une aún no se ha roto. Quiero creerlo, necesito creerlo. Hace 1 año, Akari me dejó. Fue entonces cuando entendí que la persona más importante que había tenido en mis brazos se me había escurrido por entre los dedos. Éramos compatibles en tantas cosas, justo por eso quizá fue tan fácil caer en la trampa de lo implícito.
dar por sentado lo que jamás se debe dar por sentado. Yo creía que con mirarla, con estar ahí bastaba, pero nunca le dije con suficiente claridad, solo te veo a ti, no tienes que temer a nadie, ni siquiera a Seira-senpai. En lugar de abrazarla, la corregí, en lugar de validar su inseguridad, la juzgué, yo la amaba entera, incluso con sus celos, pero esa parte tonta y orgullosa de mí, la que jugaba a ser el buen novio, la quiso hacer sentir equivocada por sentir, por amar. Y cuando quise darme cuenta, ya no estaba, nuestra relación comenzó con algo insólito, fue Akari quien me propuso ser su pareja de práctica, por aquel entonces aún arrastraba sentimientos vagos, infantiles hacia Seira-senpai. Lo nuestro no habría llegado lejos, era idealización, no amor, con Akari era distinto, la conocía de verdad, sabía lo dulce y firme que podía ser, sabía que su corazón era delicado, que cualquier intento de juego la heriría más de lo que podría soportar. Y aún así, ella fue la que se arriesgó, yo tardé, pero una vez que estuve dentro, caí hasta el fondo, nunca había tenido una relación tan pacífica, tan completa, podíamos estar horas en silencio y aún así sentirnos conectados. Era mi hogar, ella lo era. En Hakodate, nuestro primer viaje largo juntos, supe que quería casarme con ella, esa mañana, cuando despertó con el sol dándole en el rostro y mi brazo rodeándola, sentí que no podía amar a nadie más. Guardé ese momento en el pecho y también un anillo en el bolsillo, pensaba dárselo exactamente un año atrás, en este mismo restaurante, pero ese día vine solo, y una semana después, Seira-senpai me confesó que me amaba. La rechacé, no porque fuera su culpa lo que pasó con Akari, fue mía, yo fallé, yo no estuve a la altura. Aún así, escuché su historia, me habló de su amor imposible por nuestro jefe, Takama, de cómo lo admiraba, cómo fue rechazada con elegancia y respeto. Me dijo que cuando empezó a trabajar conmigo, yo le recordaba al Takama de antes, que empezó a mirarme con otros ojos, que sí sabía que yo la había admirado al principio, y que creía que Akari se había metido en medio. No digas eso, le pedí, no hables así de ella. Yo ya me sentía atraído por Akari antes de que ella dijera nada, solo me estaba haciendo el ciego, y era verdad. A lo mejor si ella no me hubiera hecho aquella propuesta inesperada, yo habría tardado mucho más en darme cuenta, tal vez demasiado, tal vez otro habría llegado antes, sí, porque hay otro. No necesito que lo diga, lo veo, lo he visto en los ojos de Takama cuando mira a Akari, él no es del tipo que expresa mucho, pero yo lo noté, porque es la misma mirada con la que yo la miraba. Tal vez si no me hubiese atrevido, si no me hubiese enamorado, él la habría alcanzado antes, y esa posibilidad me carcome, así que no dejaré esto así. Desde que me transfirieron al departamento técnico, trabajo pared con el de Akari, ella ahora es subjefa, más fuerte, más elegante, más hermosa que nunca, y yo finjo ser el mismo de siempre. Estás comiendo bien, Akari, estás descansando los fines de semana, sé que la incomodo. Lo noto en su forma de girar la cara, pero no es acoso, solo estoy buscando pistas, rastros de otro. Necesito saber si hay alguien más, y aunque parezca desesperado, logré fijar una cita. Esta noche, aquí, vuelvo a mirar la lámpara en la pared, me recuerda al día en que la escuché hablar de su sueño. De cómo quería diseñar espacios que hicieran sentir algo especial a las personas, de cómo eso la definía, y de cómo su nombre, Akari, era más que un nombre, era su esencia. Jamás he conocido a alguien tan capaz de brillar sin hacer ruido. Por eso, aunque me haya bloqueado, aunque me haya pedido que no me acerque, aunque me haya dicho que si la dañaba no podría cumplir sus sueños, no puedo dejar de amarla, no puedo dejar de esperar, aunque hoy no venga, aunque no vuelva nunca, yo seguiré amándola, y algún día, cuando su corazón vuelva a confiar en mí, estaré listo, lo juro, Akari, te recuperaré, aunque me lleve la vida entera. Akari-chan, ¿viniste? Buenas noches, Momo-san. ¿Cuánto tiempo? Perdón por no haber podido venir antes. Aquella entrada no era casual. Había vuelto al bar que una vez fue nuestro rincón secreto, nuestro refugio. No por decisión propia exactamente. Ryui fue quien me lanzó la cita como si fuera un hecho, una promesa sin respuesta. Y sin embargo, ahí estaba yo, frente a Momo-san, viendo su cara amable y algo sorprendida. Me alegraba más de lo que creí que lo haría. No te preocupes por eso. Que hayas venido ya me hace muy feliz. Su sonrisa estaba cargada de afecto real, de esa calidez que no se finge, me desarmó por dentro. Y Ryoi ya llegó, está en la misma mesa de siempre, perdona que me meta, pero él ha venido muchas veces solo, se sienta ahí, pide lo mismo de siempre y se queda en silencio, como si aún estuviera contigo.
De verdad, no lo sabía. No tenía idea de cómo él había estado. Un año entero ignorándolo mientras él venía aquí y se sentaba a revivir recuerdos. El nudo en mi estómago se apretó. Cuando lo vi, me estaba esperando. Se levantó un poco del asiento como si la presencia de mi sombra lo sacudiera. Akari, gracias por venir. Me alegra tanto verte. Me miró con una mezcla de ternura y dolor, de deseo contenido. Me senté frente a él. El silencio entre los dos fue tan denso que dolía. ¿Cuánto tiempo desde la última vez que hablamos así? No, pero no le respondí, solo bajé la mirada y solté lo que me venía quemando desde hace tiempo. Ryuei, ¿por qué empezaste a hablarme tanto desde que te trasladaron al departamento de al lado? ¿Es solo para mejorar el trabajo en equipo o las cosas no funcionaron con tu nueva novia? ¿Nueva novia? No tengo ninguna. Y para ser honesto, jamás sentí que hubiese terminado contigo, que, me quedé helada, su mirada no titubeó, te estuve esperando, todo este tiempo, esperando que volviera a ser posible hablarte. Cuando me ofrecieron la transferencia, supe que era mi oportunidad, y Seira-senpai escuché que terminó con Noriuchi-san. Seira me confesó sus sentimientos, pero fui claro con ella, solo había una persona en mi vida, y eras tú. Me lo contó sin dramatismos, sin buscar manipularme, solo con la honestidad cruda de quien no tiene ya nada que perder. Entonces yo, me metí entre ustedes sin saberlo, fui la otra. Akari, ¿basta? Nosotros dos éramos libres, fuiste honesta con tus sentimientos, yo también. En cambio, ella seguía en una relación, si alguien hizo algo mal, no fuiste tú, pero ese día tú estuviste a su lado, no me defendiste, parecía que la elegías a ella, y fue mi error, debería haberme alejado, debería haber salido corriendo a buscarte, pero me congelé, no por ella, por el miedo de perderte. Sus palabras eran nítidas, afiladas, me cortaban por dentro. Quería decirte que no había nadie más en mi corazón, que tus celos no eran necesarios porque no veía a nadie más que a ti, pero en vez de abrazarte, en vez de calmarte, te juzgué, te exigí que fueras fuerte, que no sintieras, y eso fue cruel. Me cubrí los labios con una mano, sentía que el aire me faltaba, él bajó la mirada un segundo y luego volvió a encontrar la mía, te puse en un pedestal, te vi tan brillante, tan perfecta que no acepté tu fragilidad. Quería que fueras solo luz, pero olvidé que incluso la luz necesita sombra para brillar. Entonces eso era todo lo que querías decir aquella vez, no era por protegerla a ella, sino por querer que yo actuara como tú esperabas. Sí, me equivoqué. Se inclinó hacia mí, tomó mi mano, nuestros dedos se entrelazaron sin permiso, un escalofrío cálido recorrió mi espalda. Akari, no hay razón para seguir separados. Si aún hay algo en tu corazón, por favor volvamos a empezar. Sentí que sus palabras me alcanzaban por fin, no solo a los oídos, al alma. Nos miramos largo rato, las lágrimas se me acumulaban sin caer, el calor de su mano envolvía la mía con una sinceridad que no recordaba haber sentido desde hacía mucho. Pero entonces la duda me arañó el pecho, ¿de verdad merezco regresar con él, después de haberlo rechazado, de haber cortado lazos? ¿Soy suficiente para alguien que siempre me amó tan completo? Es una decisión difícil, lo sé, no quiero apresurarte. Solo piénsalo, con calma, asentí sin palabras, mi voz no saldría aunque lo intentara. Momo-san se despidió de nosotros con esa sonrisa traviesa de quien acaba de ver florecer algo que parecía marchito. Gracias por venir, vuelvan pronto los dos. Como hacía un año, Roy me acompañó hasta la entrada de mi edificio. El silencio entre nosotros ya no era el mismo, ya no dolía, solo contenía promesas. Tómate tu tiempo, Akari, no te presionaré, pero quería que supieras que sigo aquí. Gracias de verdad. Nos quedamos mirándonos bajo la luna. En sus ojos no había exigencia, solo amor, tranquilo, firme, humano. Nos amamos, ambos lo sabemos y sin embargo, todavía no puedo correr a sus brazos, porque sanar lleva tiempo, y porque el amor, el verdadero, también sabe esperar. Takara, necesito hablar contigo, tienes un momento. Justo cuando la reunión general del departamento terminó, y el reloj marcaba la hora de salida, el jefe Takama se acercó a mí. Intuí que era sobre la organización del equipo. En nuestra división de proyectos comerciales estamos separados en dos grupos. En el mío, el primer equipo, la jefa de sección acaba de entrar en licencia de maternidad, así que el jefe Takama ha asumido su puesto provisionalmente. Además, mi senpai, la sublíder, está pasando por una situación familiar que le impide hacer horas extra, así que deduje que querían discutir la distribución de responsabilidades. Pero, es una propuesta repentina. Así que si no te parece bien, puedes rechazarla sin problemas. Te prometo que no habrá consecuencias. Sus palabras ya en la sala de reuniones.
donde quedábamos solo él y yo, me sorprendieron, pero no tanto como lo que dijo después: quiero iniciar una relación contigo, con la intención de casarnos. Lo dijo con la misma elegancia con la que hace una propuesta de negocio. Me quedé en blanco. Yo con usted, jefe, ¿por qué? Fue lo único que logré articular entre la confusión. Desde hace tiempo pienso que eres una mujer extraordinaria. No veo a nadie más como la persona con quien quisiera construir una vida. Su tono se suavizó más que en cualquier situación profesional. Pero yo no creo estar a la altura de ser la esposa de alguien como usted. Él es un heredero. Casarse con él significaría entrar a una familia poderosa, quizás incluso convertirme en futura esposa del presidente. No deberías menospreciarte así. Tu carácter, tu trabajo, todo en ti es admirable. Pero no es solo eso. Se detuvo, respiró hondo y añadió con firmeza: es porque estoy perdidamente enamorado de ti. Esas palabras vinieron directas, sin adornos, me golpearon como una ráfaga de viento en el rostro. Sabía que tú y Kiyosato estaban saliendo. Como cuando uno admira a alguien, se da cuenta de esas cosas. Era evidente. Mi rostro ardía, las palabras se me atoraban en la boca, pero terminaron. Aunque aún se aman, intuyo que Seira Nikaido tuvo algo que ver. ¿Cómo puedes saber eso también? Él no respondió, solo continuó con una precisión casi dolorosa. Ahora que se han aclarado los malentendidos, Kiyosato quiere volver contigo, y tú estás dudando. Hasta eso sabía. ¿Acaso también leía mi corazón? Sé que es un mal momento para decir esto, pero si no lo hago ahora, no tendré otra oportunidad. Su expresión al decirlo era tan triste, tan humana. No necesitas responder de inmediato. Estoy dispuesto a esperar. 1 año si hace falta. 1 año. No disimulé mi asombro, y entonces él sonrió apenas y dijo: solo quiero que tengas claro algo. En el amor, tú y yo estamos en igualdad. No tienes por qué sentirte menos. De hecho, soy yo quien está persiguiéndote. Esas palabras me quedaron resonando. ¿Qué significa amar en igualdad? Yo y Kiyosato fuimos realmente iguales. En el inicio, yo lo perseguía, pero luego él también me confesó sus sentimientos. Fue solo aquel episodio con Seira lo que me hizo dudar, lo que nubló mi seguridad, pero él nunca dejó de estar a mi lado, incluso cuando yo lo malinterpreté. Soy realmente digna de volver a mirarlo a los ojos, de estar a su lado de nuevo. Quizás si logro mostrar resultados en mi trabajo, si puedo tener al menos eso como base de confianza. Me encontraba sumida en ese remolino de pensamientos cuando Akari, la puerta de la sala se abrió de golpe. Kiyosato irrumpió con el rostro desencajado. Volví al área y todos estaban ahí menos tú y el jefe. Me dijeron que seguían hablando y tuve un mal presentimiento. Venía agitado, como si hubiera corrido por los pasillos. Su respiración entrecortada no hizo más que acelerar mi pulso. No podía ocultárselo, sería injusto, así que le conté sobre la propuesta de Takama. ¿Vas a aceptarla? Su voz temblaba y mis palabras salieron solas. No, no me siento merecedora de algo así. Pienso rechazarla. El jefe Takama fue quien me inspiró a unirme a la empresa. Lo admiro profundamente. Pero eso no es amor. Pero él es un heredero, la futura esposa del presidente, nada menos. Sé que tú no eliges por títulos, pero es inevitable que algo en tu corazón se mueva. Y yo apenas soy un simple empleado. Dijo aquello como si le doliera decirlo, luego tomó mis hombros con fuerza pero sin herirme. Lo vi dudando, queriendo abrazarme. Yo quería que lo hiciera. Mi cuerpo lo deseaba, pero no fui capaz de dar ese primer paso. Ya terminaste hoy. Sí, aunque a partir de mañana tendré que quedarme más tiempo. Él soltó mis hombros lentamente. Entonces, deja que te lleve a casa. No tienes por qué. No hemos decidido si vamos a volver o no. No importa. Yo quiero hacerlo, y con esa simple frase me demostró que aún ahora seguía pensando primero en mí, sin reproches, sin condiciones, solo con ese amor silencioso que nunca se fue. Claro, ¿tienes la reescritura en español adaptada con el estilo maduro, emocional y narrativo propio de un manga dramático romántico al estilo de Runa S. Ron con mangas o Aoru Manga Library? Lo siento mucho, alcancé a completar la mitad del catálogo para los clientes, pero no pude avanzar con el resto. Descuida, yo me haré cargo de la parte que falta. Por favor, prioriza tu situación familiar. Aún antes del inicio de la jornada, recibí una llamada de la sublíder de equipo, Senpai, quien últimamente había estado lidiando con muchos problemas personales, por lo que me contó y por lo que ya había conversado con el jefe Takama. Parece que tomará una pausa indefinida. Quería que yo asumiera la continuidad del trabajo, y aquí estoy, recibiendo la batuta en medio del caos silencioso de una oficina que apenas empieza a respirar. Sí, no te preocupes, hasta luego.
Apenas corté la llamada, el jefe Takama se acercó a mi escritorio. Vamos a dividirnos el trabajo pendiente del catálogo. La entrega vence mañana por la mañana. A pesar de estar abarrotado de pendientes, el jefe eligió involucrarse directamente. Está bien, yo me encargo del resto del contenido. ¿Le parece si usted se encarga de revisar? Sí, eso lo haré yo, y algunos módulos más mecánicos puedo delegárselos a la sublíder del segundo equipo. Afortunadamente, ella accedió sin dudarlo. Así y con la ayuda justa, logramos terminar la parte nueva antes del atardecer. Ya solo quedaba revisar lo que había hecho la senpai, y ahí fue cuando lo vi. El contenido está desactualizado. Había partes sin revisar, productos viejos, datos erróneos, formatos que ya no usamos. Aunque el archivo estaba casi armado, necesitaba correcciones profundas. Quizás empezar de cero sería más rápido. Seguramente ella estaba más sobrepasada de lo que nos había dejado ver. No la culpaba, ni por un segundo pensé en hacerlo, pero aún así miré el reloj. Ya era después de hora. Yo sola, podré con esto. Pedir ayuda ahora. A esta hora, me recriminé por no haber revisado esto antes. Si tan solo hubiese echado un vistazo por la mañana, podríamos haberlo repartido. Todo esto era un error de planificación, mío. Lo primero será buscar al jefe Takama, pero no lo encontré. Fui directo al sistema interno y confirmé mi temor. En reunión, todos los jefes de departamento estaban en una junta. ¿Qué hago? Susurré sin darme cuenta, presa de la ansiedad. Entonces, una voz me sacó del espiral. ¿Qué pasó? Era Kiyosato. Me miraba preocupado con su laptop aún en brazos. Había venido por otro asunto, pero ahora me miraba con ese tipo de atención que solo se presta cuando algo va mal. Estás pálida. ¿Qué pasó? Le conté todo sin adornos. Él entonces giró sobre sus talones y se fue directo al escritorio de la jefa del segundo equipo. Disculpe, Aoki-san, tenemos una situación. Le explicó todo, con calma, con orden, con claridad. Entendido. Hey, equipo 1. Equipo 2. ¿Quién pueda quedarse un rato? Vamos a ayudar a Takara-chan. Aoki-san era directa y descomplicada. Pronto varios se acercaron. Es un apuro. Pero con trabajo en equipo, en hora y media lo acabamos. Gracias a todos, por ayudar fuera del horario. Tranquila, Takara-chan. Tú nos salvas todo el tiempo. ¿O no? Eso, hoy tenemos tiempo. Así que lo sacamos rápido. Con los ojos aguados, me sumé al equipo. Nadie lo dijo, pero todos lo entendían. Esto era más que un favor. Era respeto, Takara. Este cliente quiere cuál versión del nuevo producto. La ve por favor, Takara-chan. ¿Puedes revisar esto? Claro, ya voy. Quedé supervisando todo. En medio del caos ordenado, mandé un mensaje al jefe Takama, y como siempre cumplió, volvió enseguida y se puso a revisar lo ya terminado. Gracias al esfuerzo de todos, el catálogo se completó. Ya estábamos en la fase final de revisión. Buen trabajo, una mano cálida y firme se posó en mi cabeza. Alcé la vista. Era él. Kiyosato-kun había estado ayudando en todo, aunque era nuevo en desarrollo técnico. Resolvió dudas con una soltura que impresionó incluso a Aoki-san. Cuando hubo cosas que no sabía, corrió a su equipo y volvió con la respuesta, y ahora aún me acariciaba la cabeza. Kiyosato-kun, si nos ven, ¿quién? Ya todos se fueron. Solo quedamos nosotros. Miré a mi alrededor. Era verdad, todos se habían ido hace como media hora. Y el jefe, en la sala de juntas, dijo que haría lo demás allí. Supongo que nos dejó un espacio, de verdad. Seguro pensó que te merecías una recompensa por tu esfuerzo. Miré el reloj. Las 19:45. Mucho antes de lo que imaginaba. Si hubiera estado sola, esto no habría terminado ni a medianoche. No hice tanto, cometí errores de planificación. Molesté a todos, no molestaste a nadie. Es trabajo del equipo y tú descubriste el error a tiempo. Eso ya es suficiente. Siguió acariciándome. Hoy lo hiciste genial, como sublíder. Kiyosato-kun, las lágrimas me ganaron. Tienes que confiar más en ti. Akari, no puedo, cometí errores. Te juzgué mal. Me alejé de ti por algo que ni confirmé. Akari, me quebré. Lloré de verdad. En el amor, en el trabajo, estamos a la misma altura. Quizás tú me perseguiste al principio, pero ahora soy yo el que no deja de correr tras de ti. Rió levemente con ternura. Nos estamos alcanzando. ¿No lo ves? Sí, reí entre lágrimas. Por fin algo dentro de mí se aflojó. El trabajo nunca es perfecto, ni siquiera para Takama. Cuando hay fallas, lo importante es trabajar juntos. Tú lo hiciste. Sabes, cada vez que vengo aquí, verte trabajar con esa serenidad es como ver a mi inspiración en persona. Eso pensabas. Ambos nos sonrojamos. Idiotas dulces, sí, pero felices. No necesito que seas perfecta. Me gustas así.
como eres. Él me miró directo. No temblaba. Yo nunca te dejé. Lo que siento siempre estuvo aquí. Se tocó el pecho, luego me abrazó. Y ahí, en ese calor familiar, rompí otra vez en lágrimas. Pero esta vez no dolían. Te amo, Akari, a ti y solo a ti. Yo también. Siempre lo hice. Nos amábamos así, reales, con errores, con cicatrices, con miedo. Por primera vez, nos veíamos sin filtros, volvimos juntos a mi departamento. Apenas entramos, me abrazó fuerte. Por fin puedo abrazarte. Sí, recosté la cabeza en su pecho. Silencio, paz. Cuando alcé la vista, él ya me estaba mirando. Su boca se acercó. Nuestro primer beso después de un año, y fue imposible detenernos, largo, dulce, necesitado. Me besó como si el tiempo se doblara, como si todo lo que reprimimos volviera. Akari, él ardía por dentro. Yo también, y sin decir más, simplemente asentí. Hacía tanto que no sentía esta paz, esta calma dulce que envuelve el alma. Dormí profundamente, como si todas mis heridas hubieran sido cubiertas por el calor de su abrazo. Cuando desperté, el sol ya acariciaba las paredes de la habitación, y entonces lo recordé. Me había quedado dormida entre los brazos de Ryoi, estaba acurrucada contra su pecho firme, con mis brazos rodeándolo por voluntad propia. Me ardían las mejillas cuando me di cuenta, no me moví, solo sentí. Buenos días, murmuró él desde arriba, con esa voz ronca, grave que tantas veces me hizo temblar. Al mirarlo, lo encontré medio dormido, pero con esa sonrisa que siempre guardaba solo para mí. Buenos días, le respondí, ocultando la cara de inmediato contra su pecho. Avergonzada, sentí una risa tonta en la garganta, como si fuese nuestra primera mañana juntos, como si todo hubiese vuelto a comenzar. Y entonces lo vi, un destello en mi mano izquierda, justo en el dedo anular. Esto es, me incorporé confusa, mirando a Ryoi. Él me sonrió como si llevara esperando ese momento desde siempre. ¿Es tu anillo de bodas? Lo compré hace un año. Me tomó con fuerza, pero con ternura, y me alzó hasta quedar frente a su rostro. Akari, ¿quieres casarte conmigo? Su mirada era tan seria, tan clara, que me dejó sin palabras. No volveré a dejarte. Esta vez voy a hacerte feliz, lo juro. Sentí el peso del anillo en mi dedo, y las lágrimas comenzaron a subir sin que pudiera detenerlas. Quiero escucharte decirlo, murmuró nervioso. Sí, dije, apenas un susurro tembloroso y cargado de todo lo que sentía, y sonreí mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Ahora, llámame por mi nombre, Ryoi infló las mejillas como un niño enfadado. Vas a ser mi esposa, ¿no crees que deberías llamarme por mi nombre al menos? Ryoi-kun, mi voz tembló insegura. Apenas lo dije, él me abrazó como si no pudiera más. Demasiado adorable, gritó, y yo solo pude reír nerviosa entre sus brazos, y así, volvimos a amarnos, una vez más. En nuestra boda, Takama-san estuvo presente, días antes, se lo conté directamente, sin rodeos, ya veo, entonces asegúrate de ser feliz. Cuando sonrió con tristeza, casi rompo a llorar. Yo solo amaba a Ryoi, pero ser recordada por alguien como Takama-san, tan sincero, tan noble, era un regalo que no merecía. Ahora, también eres Kiyosato, supongo que tendré que vigilar bien a ese Kiyosato. Entonces, sonaba a broma, pero también a promesa. Ahora que dirige 2 departamentos, diseño e ingeniería, puede hacer realidad lo que siempre soñó, conectar los espacios con lo funcional, transformar vidas, y yo también soñaba con eso. Supe que Seira Senpai renunció por decisión propia. Se incorporó a una gran compañía en sistemas. Nunca fuimos cercanas, pero un día al cruzarnos por el pasillo me detuvo. Lo de hace un año, lo siento mucho, me hizo una reverencia profunda. Siempre me enamoro de quien no me quiere. Pero debí mantenerme fiel a lo que sentía, sin arrastrar a nadie. Sonrió con tristeza y pensar que salí con Noriuchi, qué pérdida de tiempo. Supongo que él también lo pensó. Luego rió como si por fin se hubiera liberado. Esta vez encontraré a alguien que me quiera como yo a él, lo sé, y se marchó erguida con elegancia. La segunda fiesta fue en el bar de Momo-san, nuestro refugio. Estoy tan feliz por ustedes. Momo-san lloraba y su esposa vino también con su hija. Solo pude pasar un rato, pero escuché todo sobre ustedes. Felicidades, y en ese ambiente cálido, Ryoi se acercó y me susurró. Takama tenía cara de papá durante toda la ceremonia. No pude evitar reír. Sí, hablaba con nuestros padres como si fuera parte de la familia, aunque solo tenía 31, un hermano mayor. Después de que supo que nos casaríamos, me tomó aparte y me dijo, no vuelvas a hacerla llorar o no te lo perdonaré. Takama-san, le respondí que solo dejaría que llores de felicidad, y lo cumpliré. Poco después descubrimos que estaba embarazada.
Hoy ya con varios meses. Estoy de licencia, ya llegué, gritó desde la entrada. Bienvenido. Salí a recibirlo con mi vientre prominente entre los brazos. Todo bien, asentado, no te preocupes, desde mañana trabajo remoto. Se quitó la chaqueta y aflojó la corbata. Gracias, susurré, me tranquilizaba tenerlo cerca. Mi jefe es comprensivo, nos está yendo bien, nos sentamos juntos en el sofá, como siempre, Akari, me besó, como todos los días, nunca faltaba un beso, ni un abrazo, después apoyó su oído sobre mi vientre. Hoy se movió bastante, sí, qué alivio, lo vi suspirar relajado, con que tú y nuestro bebé estén bien, no necesito nada más, me abrazó con fuerza, con amor, con todo su ser, rió y le acaricié la cabeza sonriendo. Con que estés aquí, puedo con todo. Vamos a darlo todo, papá, sí, mamá, siempre contigo.